Nicolás Maduro reapareció este lunes en público y se mostró sonriente y relajado ante una multitud de seguidores. Caracas responde con este acto a los rumores de la prensa que hablaban de una posible salida negociada. Escuchemos al mandatario venezolano. Yo les juro a ustedes lealtad absoluta hasta más allá de los tiempos que podemos nosotros vivir esta historia hermosa y heroica. Tengan la seguridad que jamás les fallaré, jamás, nunca jamás. No hay forma. Un baño de masas que se dio Nicolás Maduro poco después de que el mandatario estadounidense Donald Trump reuniera su Consejo de Seguridad Nacional en medio del despliegue militar y de sus medidas de presión contra Venezuela. Un conflicto que amenaza con convertirse en una escalada militar. Lo queremos analizar el día de hoy en DW Actualidad en Análisis. Mi nombre es Nicole Gaise y tengo el gusto de saludar a la periodista Elizabeth Hostos desde Caracas y desde Washington al periodista José Díaz Briceño. Los dos, muchísimas gracias por acompañarnos. Y José, comienzo contigo, que estuviste siguiendo esa reunión anoche en la Casa Blanca. ¿Qué trascendió de ese encuentro? ¿Qué detalles nos puedes contar? Sí, ayer mismo la vocera presidencial Karoline Leavitt confirmó las versiones en medios estadounidenses sobre esta potencial reunión del Consejo de Seguridad Nacional. Hasta el momento, la Casa Blanca no ha proporcionado detalles. Sabemos que en principio habrían estado reunidos el secretario de la Defensa, Pete Hegseth, también el secretario de Estado, Marco Rubio, así como la jefa de gabinete, Susie Wiles, y el asesor de Seguridad Interna, Stephen Miller, con el presidente Trump sobre exactamente los temas que se abordaron respecto a Venezuela. No es claro hasta el momento. La vocera Leavitt fue muy precavida al decir que las reuniones del equipo de seguridad nacional de la Casa Blanca del gabinete del presidente Trump con el mandatario son regulares, y aseguró que no solo el tema de Venezuela sería abordado, sino también otros también relativos a la estabilidad global. Hay que decir que esta reunión simplemente sería un seguimiento a otra que habría ocurrido hace casi 2 semanas, previo a la llamada del 21 de noviembre que el presidente Trump y Nicolás Maduro habrían sostenido. En esa reunión de hace 2 semanas, el secretario de la Defensa, Pete Hegseth, y el jefe del Estado Mayor Conjunto, el general Dan Kane, habrían presentado a Trump las opciones para lidiar militarmente con el régimen de Caracas. Y sin embargo, estamos todavía a la espera de las confirmaciones a las filtraciones en medios que han salido aquí en Estados Unidos. Elizabeth, voy contigo. Me gustaría que profundicemos en esa llamada telefónica entre Trump y Maduro, porque según la agencia de noticias Reuters, Maduro le pidió varias condiciones a Trump. Por ejemplo, amnistía para él y para su familia, el fin de las sanciones internacionales que lo castigan directamente a él y a un centenar de altos cargos venezolanos, y la retirada de los cargos que encara ante el Tribunal Penal Internacional. Nada de eso fue aprobado por Estados Unidos. Entonces me pregunto, ¿qué margen de maniobra tiene ahora Maduro? ¿Tú cómo lo ves? Sí, Nicole, es un tema bastante complejo porque el paquete de solicitudes de Nicolás Maduro a Donald Trump es casi imposible de cumplir, por cuanto es bastante difícil desmontar el esquema y el sistema de sanciones a más de 100 funcionarios venezolanos, si tomamos en cuenta y si tomamos que es cierta la información que se ha filtrado en medios estadounidenses del contenido de la llamada. La amnistía para Maduro, su familia, y además de estas 100 personas, obviamente esto es rechazado por Washington. ¿Y qué margen de maniobra le queda a Nicolás Maduro? Bastante poco, porque está bastante aislado a nivel internacional. Incluso en la región latinoamericana no cuenta con el respaldo inequívoco de mandatarios de la región.
Y también aquí en Venezuela no tiene un interlocutor de oposición para dialogar, para debatir, para presentar otra propuesta a los Estados Unidos en cuanto a cómo redemocratizar a Venezuela, porque el problema de Maduro en este momento es la legitimidad de origen de este mandato. El 28 de julio de 2024 hubo elecciones, el régimen bolivariano no ha demostrado que las ganó, solamente con anuncios parciales del Consejo Nacional Electoral, que a más de un año de las elecciones todavía no anuncia resultados en la página web, mesa por mesa, tal como se había hecho en elecciones anteriores, en donde incluso ganaba el chavismo, aunque fuese algunos dirigentes políticos cuestionasen la transparencia de esos resultados. Entonces, esta legitimidad de origen que no tiene Maduro es el principal hándicap que se enfrenta en este momento, no solamente con la comunidad internacional, que exigió la oposición conteo, la oposición fue al conteo, lo ganó según las actas demostradas por Edmundo González Urrutia, electo, y María Corina Machado, en un sector de la oposición, por supuesto, el mayoritario según las encuestas de opinión. Y bueno, entonces es un tema bastante complejo para el régimen bolivariano, que está en su peor momento nacional e internacionalmente, porque aquí la crisis económica sigue golpeando el bolsillo y el estómago del venezolano, Nicole. Entonces es un tema bastante complejo. Claro, elecciones cuestionadas tanto por la oposición en Venezuela como por gran parte de la comunidad internacional. Elizabeth nos comentaba las opciones que tiene Maduro. José, me gustaría preguntarte qué opciones tiene Donald Trump, porque ya son más de 4 meses de creciente presión política, económica y militar. Estados Unidos ha atacado más de 20 supuestas narcolanchas, más de 80 personas han muerto. Trump ha anunciado que los ataques en territorio venezolano comenzarán muy pronto. Confirmó, como recién lo decíamos, haber hablado por teléfono con Maduro. Según Reuters, Trump le había exigido que dejara el poder antes del viernes pasado. El sábado declaró que el espacio aéreo de Venezuela debía considerarse cerrado, pero lo cierto es que Maduro sigue ahí. Y ahora también se suma la polémica por el doble ataque a una supuesta narcolancha el 2 de septiembre, que podría ser una violación al derecho internacional. Entonces me pregunto qué opciones tiene Trump y hasta qué punto se ha visto afectada su credibilidad. ¿Hay opciones reales de que Estados Unidos entre en guerra con Venezuela? ¿Qué se comenta ahí en Washington, José? Sí, hay que decir y recordar que el presidente Donald Trump fue electo en las elecciones del año 2024 bajo una plataforma de no intervención y no mayores guerras en el extranjero. Obviamente esto limita la acción que el gobierno del presidente Trump pudiera ejercer en un país como Venezuela. Recordemos las acciones que ha tomado el presidente Trump desde agosto pasado, incluyendo los bombardeos que iniciaron a partir de septiembre sobre embarcaciones que cruzan en el Caribe y en el Pacífico, han sido denominadas por el gobierno estadounidense como una acción específicamente antidrogas. Obviamente también se ha señalado directamente a Maduro de dirigir el llamado Cártel de los Soles, responsable de traficar drogas ilícitas con dirección a Estados Unidos. Y sin embargo, la resistencia a una intervención militar completa por parte de Estados Unidos en Venezuela sigue presente. 70% de los estadounidenses, de acuerdo con la encuesta más reciente de la cadena CBS, estarían opuestos a una intervención militar. Más del 50% está en principio de acuerdo en el golpeo a estas embarcaciones de tráfico de drogas, y sin embargo, obviamente los analistas aquí en Washington hablan que los siguientes pasos sobre una presión más dura sobre el régimen de Maduro estaría centrado más que en una intervención en bombardeos contra instalaciones específicas. Eso es lo que comentan distintos centros de pensamiento aquí en Washington, pero algunos, como el Stimson Center y sus analistas, han dicho el verdadero dilema para la administración Trump es cómo hacer justamente estos golpeos, bombardeos directos sobre instalaciones en Venezuela sin provocar mayor inestabilidad que provoquen justamente migración hacia Estados Unidos, el tema más importante de la agenda del presidente Trump.
Y Elizabeth, me gustaría que hablemos de los aliados de Nicolás Maduro, porque muchos países de la región han girado a la derecha en sus últimas elecciones presidenciales, por ejemplo, Argentina con Javier Milei, Ecuador con Daniel Noboa, El Salvador con Nayib Bukele, Bolivia con Rodrigo Paz, y países donde gobiernan presidentes de izquierda, como es el caso de Brasil con Luis Ignacio Lula da Silva, Chile con el saliente Gabriel Boric, México con Claudia Sheinbaum, incluso Colombia con Gustavo Petro, han marcado distancia y límites en su relación con Venezuela. Me pregunto qué tan aislado está realmente Maduro y qué pasa con el apoyo de países como China y Rusia, que han sido dos históricos aliados de Caracas. Sí, Nicole, en este momento el gobierno bolivariano en sus 26 años en el poder está en su nivel más bajo de popularidad y aceptación entre los presidentes de la región y especialmente entre mandatarios de izquierda. Recordemos que el presidente de Chile, Gabriel Boric, ha dicho abiertamente que el régimen de Maduro es una dictadura. El presidente Lula da Silva ha dicho que no reconoce al gobierno de Venezuela precisamente por la ilegitimidad del tema electoral. El presidente Petro tampoco ha reconocido oficialmente al gobierno de Venezuela, aunque Lula y Petro han sido bastante favorables a Maduro desde el punto de vista retórico en esta situación de enfrentamiento con Washington. Asimismo, la presidenta de México llamaba a un diálogo y a la paz, pero este apoyo de los gobiernos de izquierda no ha sido expresado en cuanto a presencia de asesores militares, por ejemplo, aquí en el país, en este caso en la región latinoamericana, girando a la derecha. Vemos el caso de Honduras, que el candidato de Donald Trump está muy cerca de tener la victoria. Entonces vemos que la región está girando a la derecha. Incluso Chile próximamente pareciese que va a ganar el candidato José Antonio Kast. Entonces, en la región latinoamericana, el gobierno bolivariano estaría aislado. Y desde el punto de vista internacional, China y Rusia, dos aliados históricos, como tú bien lo señalabas, es un tema también retórico, porque Rusia, recordemos que está ahorita enfrentando el desafío de la guerra con Ucrania, enfrentamiento verbal también con Europa para ver cómo se destraba ese nudo con la guerra de Ucrania. O sea, es una preocupación enorme, además que una inversión de recursos bastante importantes, y el apoyo a Venezuela ha sido retórico. No obstante, vemos que incluso turistas rusos que venían a Isla Margarita en esta temporada de Navidad ya no vienen a Venezuela, ahora se van a dirigir a Cuba. Entonces, esto es como un apoyo retórico, pero en la práctica no lo es. No hemos visto más inversiones del gobierno de Venezuela en compra de misiles rusos, por ejemplo. Entonces es un tema también de cómo se ve desde Europa hacia Venezuela. Y en caso de China, también ha sido un apoyo retórico. Un par de veces el Comité Central del Partido Comunista se ha pronunciado en contra de la acción de Trump contra el gobierno de Maduro, pero no va más allá. Recordemos que Venezuela tiene una deuda enorme de $20.000 millones con China, y esta está siendo pagada con petróleo. Entonces, el apoyo fáctico no lo vemos, más bien el apoyo político y retórico. En todo caso, es una situación bien complicada para el mandatario bolivariano en cuanto al tema de lograr algún apoyo internacional en la región y también fuera de la región, Nicole. Y José, Trump comienza a enfrentar esta polémica interna por ese ataque que acabamos de mencionar, el primer ataque del 2 de septiembre contra una supuesta narcolancha, tras las revelaciones sobre una supuesta orden para aniquilar a todos los sobrevivientes del asalto inicial. ¿Qué tan grave es esto políticamente para Trump? ¿Ha perdido apoyo de sus aliados republicanos? ¿Qué nos puedes contar? Sí, este es un tema que en los últimos días se ha convertido en una verdadera papa caliente para el presidente Donald Trump. Si bien en el exterior las expectativas están centradas en la posibilidad de un ataque a instalaciones o en territorio venezolano, el mayor debate interno en Estados Unidos está alrededor de la legalidad de las acciones que ha tomado el presidente Trump para bombardear embarcaciones tanto en el Caribe como en el Pacífico desde septiembre, y en específicamente este ataque del 2 de septiembre está sobre la lupa. Ayer mismo la Casa Blanca
pues puso la responsabilidad de un segundo ataque en el que habrían buscado aniquilar a 2 sobrevivientes en los hombros del general Frank Bradley de las Fuerzas Especiales de Estados Unidos, y asegurando que en principio el presidente Trump no necesariamente habría dado esa orden. Ese segundo ataque para aniquilar a sobrevivientes está en el ojo del huracán del Capitolio, pues no solo los demócratas que están en minoría, sino también los líderes republicanos de ambos comités de Fuerzas Armadas han decidido lanzar una investigación, porque en principio, si se confirma que hubo una orden directa para aniquilar a sobrevivientes, esto en principio pues violaría los términos del derecho de guerra y del conflicto armado. Esto pues también provoca resquemor entre algunos aliados republicanos que, como hablábamos antes, se sentían lejanos a cualquier intento de conflicto armado en el extranjero. Hay que decir, en estos momentos ha habido 2 votos para intentar detener la autoridad del presidente Trump para lanzar ataques en el Caribe, y estos han sido apoyados por 2 senadores republicanos. Veremos si ante esta polémica alrededor del ataque del 2 de septiembre no se incrementan las voces que pudieran pues forzar un voto para detener los poderes del presidente para lanzar ataques contra embarcaciones en el Caribe. Y Elizabeth, me gustaría que nos acerques al ambiente en Venezuela, tú que has estado siguiendo este conflicto durante las últimas semanas muy de cerca. ¿Qué tan preocupada está la gente de una posible invasión estadounidense y qué significaría para el país si eso ocurre? Bueno, Nicole, en realidad este proceso de enfrentamiento entre Washington y Caracas ha ido en aumento. Desde el 2 de septiembre, como bien señalaba José, empezaron los ataques quirúrgicos hacia embarcaciones supuestamente con droga y con narcotraficantes. Es un tema aquí de preocupación en este instante. Ha ido creciendo en las últimas semanas. Es un tema de debate. La gente se pregunta qué puede pasar si hay algún tipo de negociación, porque siempre se espera un desenlace pacífico, un reconocimiento de resultados electorales, o por lo menos un reconocimiento a una transición. La palabra transición ya se dice sin rubor en las calles de Caracas, en las calles del país, no tanto en los medios de comunicación por un tema de fuerte censura que hay. Además, recordemos que la dirigencia política está diezmada, hay presos políticos, más de 1000 según organismos de derechos humanos. Entonces, la persecución también impide que la gente se exprese taxativamente sobre el tema. No obstante, ya en las últimas semanas, cuando se ha ido incrementando la presión de Washington, por ejemplo, el cierre del espacio aéreo venezolano, generó una enorme preocupación y una enorme alarma entre la gente, porque ¿qué puede pasar? Más si se ha filtrado que entre Trump y Maduro no hubo negociación posible en la llamada del 20 del mes pasado, de noviembre. Entonces, obviamente, hay preocupación de lo que puede pasar en cuanto a si hay alguna intervención quirúrgica en algunos sitios específicos, porque el tema de la invasión como tal es como lejano. Es un tema también de geopolítica. Ya no estamos en los años 60, en los años 70, ahora más bien la presión es diplomática, y bueno, de diplomática ha pasado a la fáctica en cuanto a desaparecer lanchas con supuesta droga y supuestos narcotraficantes. Entonces, obviamente hay preocupación de lo que puede pasar, cómo se puede afectar la tierra firme venezolana. Ya no es en el Caribe, ya es aguas adentro, qué tipo de instalaciones, cómo se va a hacer. Vemos preocupación, pero también vemos que el mandatario venezolano no es precisamente el más popular en este momento, porque como vimos al principio de esta transmisión, aparece bailando, aparece 3 días después de una decisión tan grave como que Estados Unidos cierre el espacio aéreo. Solamente se responde por Telegram, por X. Entonces es un tema también que la gente piensa que puede pasar con el mandatario, si está realmente dispuesto a una negociación, incluso con el chavismo democrático, como algunas personas han señalado, que hay que negociar, hay que sentarse, hay que evitar un enfrentamiento con Estados Unidos y con la región. De hecho, el único país que compra petróleo todavía es Estados Unidos. Aquí todavía está trabajando la Chevron,
con unas condiciones algo opacas para el tema de cómo se le paga al gobierno venezolano, pero sigue recibiendo Venezuela el dinero de Chevron. Y si Trump aprieta la tuerca y deja de comprar petróleo, evita que la Chevron siga trabajando, se sigue cerrando el espacio aéreo, pasa algún tipo de situación en tierra firme, obviamente hay preocupación, pero no habría que calibrar cuál sería la respuesta de la gente en la calle si pasa esto, porque en las últimas semanas hemos visto situaciones muy fuertes, pero no hemos visto alrededor del Palacio de Miraflores del gobierno aquí en Caracas gente manifestando espontáneamente su apoyo a Maduro. En los ministerios, en las oficinas gubernamentales, la gente trabaja en silencio, los empleados públicos. Es decir, que no vemos como que un mandatario que unifique el pueblo a su favor, sino más bien vemos preocupación porque qué puede pasar si Trump y Maduro no terminan de hablar y qué puede pasar si María Corina Machado en una semana recibe el Premio Nobel de la Paz, que eso es un espaldarazo internacional muy importante. ¿Cuál sería su plan de acción si va a Oslo? Cómo sería su periplo por el mundo con el Premio Nobel en sus manos. Entonces, estamos aquí a la expectativa de lo que pueda pasar en las próximas semanas y sobre todo el tema de la interconexión aérea. No estamos volando, no estamos recibiendo turistas o familiares para las fechas navideñas y eso, por supuesto, genera preocupación y molestia entre el venezolano, Nicole. Situación difícil. Una situación difícil, un escenario incierto con muchísimas aristas, un conflicto diplomático que amenaza en convertirse en una escalada militar. Vamos a estar aquí muy pendientes a lo que sigue ocurriendo estos días en Venezuela y en Estados Unidos. Elizabeth Hostos desde Caracas y José Díaz Briceño desde Washington. A los dos, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Recuerden que nos pueden seguir en todas nuestras plataformas y también como podcast. Hasta una siguiente ocasión. Nos vemos. Que estén muy bien.